Y cuando estamos en una situación de creencias, también tenemos derechos, ¿sí? Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y entonces tiene derecho a olvidar el pasado y creer que tiene una nueva vida. Usted tiene derecho a la eternidad. Si Jesucristo ha hecho una obra en usted y usted depende del Espíritu Santo, le ha recibido como Señor, Salvador de su vida, entonces el Señor le da derecho, primero, de que usted sea hijo de Él. Así dice la Biblia, le da derecho de ser hijo de Dios y por ende le da derecho a la eternidad. Pero los que no quieren tienen el derecho de decir que no quieren y no son hijos de Dios, porque no quieren, nada más. Tienen el derecho de decir no. Entonces nadie puede ser obligado. Ahorita que está el asunto en las noticias de que están obligando a la gente a profesar, se dice, la fe musulmana, entonces no es correcto, no es justo. Y los matan principalmente a los cristianos para que confiesen el Islam como su religión, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de esos, un poquito de los derechos, no tan así como lo estoy diciendo, pero hay una historia que nos permite ilustrar bien las cosas que puedo hacer y no puedo hacer. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 3. El libro de los Hechos, capítulo 3. Y en este pasaje vamos a meditar el día de hoy. Vamos a hacer una oración en lo que tenemos el pasaje. Padre, queremos darte muchas gracias por esta mañana hermosa de bendición. Y creemos, Señor, que tú tienes hoy un mensaje para nosotros, edificante, y que nos va a ayudar a ejercer nuestros derechos. Gracias, Padre, por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hechos capítulo 3. Dice la historia así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad o por piedad hubiésemos hecho andar a El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hasta ahí vamos a leer. Que Dios bendiga su palabra. Y hoy vamos a meditar en ejerciendo mis derechos. Ejerciendo mis derechos. ¿Y qué tiene que ver esta historia con mis derechos? Bueno, vamos a hacer un poquito una recapitulación y vamos a identificar
¿Dónde podemos ejercer nosotros los derechos? Primero, vemos en la historia que Juan y Pedro subían al templo a la hora novena. ¿Qué era la hora novena? Bueno, era entre las 12 del día y 3 de la tarde, ¿sí? A veces nosotros pensamos que eran las 9 de la mañana, pero es al mediodía, porque los judíos partían su día en dos, las 12 horas de la noche y las 12 horas de la mañana. Entonces empezaba en cuanto salía el sol, la primera parte, y terminaba al meterse el sol. Por eso el Sabbat empezaba el viernes por la noche. Empezaba el viernes por la noche y terminaba el sábado por la tarde. No terminaba a las 12 de la noche, terminaba al ponerse el sol. Y ya después ya podían comer todo y su vida regular. Entonces, cuando estamos hablando de la hora novena, quiere decir que ellos iban al templo bueno, está hablando específicamente de la novena, entonces era a las 3 de la tarde, ¿sí? Era a las 3 de la tarde. Y porque ellos eran cristianos ya, pero eran judíos también. Eran judíos porque nacieron como judíos, son de la descendencia. Ahí dice nuestro padre Abraham, Jacob, ¿verdad? Ahorita estamos leyendo todo esto, Isaac, Jacob, estamos leyendo todas estas historias y por eso son judíos. Y además tienen su religión. Entonces ellos van acompañados, tanto su descendencia con la religión es algo que está unido. Ahora ya podemos ver judíos cristianos, pero la mayoría de los judíos no deja de practicar sus rituales, algunos de los rituales y sus costumbres que son arraigadas desde niños, que no ofenden de ninguna manera su cristianismo, como por ejemplo muchos de ellos se reúnen en sábado en la sinagoga y el domingo en la iglesia, ¿no? Algunos otros ya abandonaron la sinagoga porque sus padres los rechazaron y entonces ya abandonan totalmente. Pero este era el inicio del cristianismo y todos los convertidos judíos seguían yendo al templo a las horas que tocaba y en los días que tocaba. Por ejemplo, se oraba 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y antes de dormir. Los islámicos hacen lo mismo. Ellos tienen 5 oraciones, más o menos. Y cuando empieza la oración, se empieza a escuchar en las bocinas de los templos, porque empiezan a orar en el micrófono y todos tienen bocinas afuera, y se empieza a escuchar, y todos se quedan así calladitos. Pero ¿sabe qué es sorprendente? Hay algunos lugares donde cuando empieza la oración, todo mundo se postra en el suelo, pero lo más interesante es que ya no todos. Estuvimos en un pueblito turco donde empezó la oración y gente siguió trabajando. Y muchos sí en la calle se postraron y todo. Eso quiere decir que ha disminuido el fervor por esto, ¿no? Pero en la cuestión de los judíos, ellos tenían un aviso también, ellos ya sabían a qué hora podían entrar a orar, pero era parte de su vida, era algo que no podían despegarse de ello. Entonces, a esta hora Pedro y Juan, en su costumbre regular, iban a orar. Me imagino que también los demás, ¿no? Pero en este caso quiere exaltar a Pedro y a Juan y venían a la oración a la hora novena. Me acordé ahorita, creo que sí les platiqué, llegamos a un restaurante en Israel y no nos dieron, íbamos a usar el salón de conferencias porque íbamos a evaluar en la tarde todo el trabajo del día y estaba el muchacho que nos iba a atender y exactamente cuando llegamos empezó la oración. ¿Y qué creen que hizo? Nos ignoró. Él se arrodilló en un rinconcito del salón, se puso a orar, se olvidó de nosotros. Ya cuando terminó de orar, se puso de pie y entonces ya nos dijo, ¿en qué puedo servirles? Pero así es, se paraba el hotel cuando empezaba la oración.
y no pasamos el sábado en Israel, nos fuimos a Belén, que ya es pueblo palestino, porque si hubiéramos estado en un hotel en Israel, no nos atienden, ni los meseros, ni las camaristas, ni nadie. Ahí le dejan a uno todo para que uno lo haga, porque es día santo, ¿no? O sea, así de el extremo. Ok. Ellos iban a su oración de cada día, o la segunda oración de cada día, que era a la hora novena. Cuando vean la hora sexta y la novena, quiere decir que es en el mismo tiempo, es el mismo grupo. Por ejemplo, Jesús, ¿a qué hora murió? A la hora novena, a las 3 de la tarde. Pedro, cuando recibió la revelación del manto con animales, ¿a qué hora era? Era la hora sexta, pero era en este tiempo, entre las 12 y las 3 de la tarde. Cornelio, ¿a qué hora recibió la revelación que Pedro se iba a juntar con él? En la hora novena también. O sea, como que a esta hora había algo especial, ¿no? Pónganse a orar todos. No se crean, nada más estoy inventando. Pero estuve checando la hora novena y me di cuenta de eso, que Pedro recibió no solamente la bendición de que Dios lo usara para un milagro a la hora novena, sino que recibió revelación. Cornelio también. Jesús murió a esta misma hora y vamos a ver eventos así en la hora novena. Ok, dice que era traído un hombre, cuando ellos llegaron al templo, traían a un hombre cojo de nacimiento. ¿Era un hombre enfermo? No. Era cojo, pero estaba sano. Tenía un problema de sus pies. Menciona claramente los tobillos, ¿verdad? Dice que sus tobillos se compusieron. Entonces, seguramente era una cuestión de los pies, la parte baja, y no podía caminar, pero era un hombre sano. No había sillas de ruedas, no había otras cosas. Entonces, seguramente le imposibilitaba caminar, y entonces lo llevaban a aquel lugar, y además así nació. Así nació. Aquí está Shelly. Cuando nació Betel, nuestra nieta, la más grande, ellos no se dieron cuenta, ni Shelly ni Juan, y entonces mi esposa agarró y la desenvolvió todo y la empezó a revisar y le dijo: oye, Betel tiene su piecito chueco. Si tenía que estar el pie así, lo tenía así. Entonces, pues se pusieron a llorar. Ay, mi niña. Entonces yo les dije: pues regrésenla, que les den una nueva. Entonces, no, gracias a Dios, tiene su pie derecho y camina bien. Y el médico apenas la llevaron y les dijo que estaba bien, que no había ningún problema, ¿no? Le hicieron una pequeña operación cuando en bebita, y le quitaron le abrieron un nervio, y entonces ese dejó de jalar el pie y se fue enderezando. Y gracias a Dios está bien, corre y todo. Entonces este muchacho nació así, mal, pero era un hombre sano. ¿Y a dónde llegaron? A la puerta que se llama La Hermosa, una puerta. ¿Cómo estaba esa puerta? Pues hermosa, no necesitamos imaginación, ¿verdad? Y ahí lo ponían para pedir limosna. Al parecer esta era la puerta que más era usada, porque no hubieran puesto a alguien que iba a pedir dinero en una puerta donde la gente no caminara. Entonces, al parecer era porque había varias puertas, pero esta era la que más se usaba. Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando a recibir algo de ellos. Como ya leímos toda la historia, ya sabemos qué pasó. Pero aquí es donde está nuestro derecho. Este hombre era un hombre que tenía una necesidad muy grande.
La primera necesidad era sanar sus pies, pero él nunca se imaginó que iba a ser sano, nunca en su vida. Siempre lo estuvieron llevando al templo, pero nunca se imaginó que iba a ser sano. Yo creo que hay mucha gente que viene a la iglesia y pues nunca se imagina que Dios va a hacer algo en su vida, ¿no? Todos venimos con otras expectativas diferentes regularmente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Traemos una expectativa y Dios hace otra cosa, ¿no? Este hombre, ¿cuál era la expectativa de él? Lana. Yo vengo por lana, ¿sí? Entonces, él lo que quería era dinero. Esa era su expectativa. Nunca se imaginó que Dios le quería sanar. A lo mejor él tenía sus cuentas que pagar, ¿no? Sus hijos. Porque acuérdense que el hecho de que estuviera mal de sus pies no le impedía casarse ni nada. Hasta la fecha. Lo que pasa es que tenemos ideas nosotros raras. Porque el hombre podía pedir a una muchacha y si el papá decía que sí, se la daba. No había cuestión de que si somos novios y eso, ¿no? Simplemente iba y le iba con el papá y le decía, me gusta tu muchacha. Ok. ¿Traes tu lana? Sí, aquí está. Ok, llévatela. ¿Cuándo es la boda? ¿Así? ¿Cuántos quieren vivir en aquel tiempo? Las muchachas no, ¿verdad? Ok. Entonces seguramente pues tenía a su esposa, sus hijos y todo. Y él necesitaba dinero. ¿Tendría deudas? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero también leemos historias que la gente de aquel tiempo se endeudaba mucho, mucho. Hasta se vendían como esclavos para pagar las deudas. Entonces no es mal de nuestro tiempo, no es mal de los bancos, ya es mal de pecado de uno. Ok, entonces dice que les pedía limosna y ellos tenían un derecho, tanto Pedro como Juan. ¿Qué derecho tenían? ¿De ignorarlo o no? ¿Tenían el derecho de ignorarlo? ¿Usted ha ignorado a alguien que le ha pedido limosna? Los que digan que no, no les creo. Todos nos hemos negado a darle limosna a alguien. Todos lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Ahora, otro derecho que ellos tenían, no solamente decirle, esta vez no, Señor. Seríamos muy amables, ¿no? O tengo, pero no suelto. ¿Verdad? Tengo, pero no suelto. Y no se refiere al suelto de este suelto, sino de que no suelta, ¿no? Y otros dicen, palotra. Y esa palotra, pues no. Ya para la próxima, si siguen en el mismo lugar, se cruzan la calle y se van por otro lado. O de regreso, así que todos tenemos un pretexto. Pero ¿tenemos derecho a ello? Sí, tenemos derecho a ello. Tenemos derecho a ignorarlo, a disculparnos, a ofrecerle en otra ocasión. Tenemos derecho a sacarle la vuelta. Tenemos derecho a muchísimas cosas en cuanto a una persona que nos está pidiendo ayuda. Por el otro lado, este hombre tenía una necesidad gravísima. Él necesitaba ser sanado de adentro. Él creía que su situación se resolvía con dinero, pero su situación no se arreglaba con dinero. Dios quería hacer algo en su vida. Dios quería impactar su vida para siempre. Como les decía al principio, nunca se imaginó que yendo a pedir limosna un día Dios le iba a enderezar los pies. Jamás. Pero Dios tenía ese plan. Dice la Escritura que Dios nos conoció antes de que fuésemos concebidos. Y dice la Escritura que Él vio nuestro embrión. Y dice la Escritura que antes que nosotros fuéramos concebidos, Él ya tenía escritas las cosas que iban a sucedernos y las que vienen. Y Él conoce las dos líneas, es Dios, es todopoderoso. Conoce, si yo acepto de Él la salvación, Él conoce lo que va a pasar. Y si no acepto, Él conoce también lo que va a pasar, porque nos ha dado libre albedrío. Porque mucha gente dice, ay, entonces si ya sabía que yo no lo iba a recibir, ¿para qué me rodeó de tanto cristiano? No.
Él conoce las dos líneas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de un programa que había? Tú ponle el final. Y entonces veías una especie de serie y al final te daban a escoger dos finales. ¿Se muere o no se muere? Y ya dependiendo si se moría o no se moría, era el otro final. Si uno lo puede hacer con la tecnología, que no lo puede hacer Dios, ¿verdad? Con nuestra vida. Bueno, pues esta es la situación, que Dios quería hacer en este hombre un milagro. Pero ese milagro hubiera tardado o no hubiera sucedido si Pedro y Juan toman su derecho a ignorarlo. Y no pasa nada. O ese plan no se hubiera concretado ese día si ellos hubieran sacado dinero y se lo hubieran dado. O no se hubiera concretado si ellos le dicen, traigo pero no suelto, para la otra. Ahora, cuando ellos ejercieron el derecho de atenderlo, porque también tenían ese derecho, tenían el derecho de ignorarlo, pero también tenían el derecho de atenderlo, ellos pudieron darse cuenta que la necesidad del hombre no era el dinero, y por eso Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces le da la bendición del Señor. ¿Se ha puesto a pensar usted y yo lo pensé cuando lo estaba meditando, cuánta gente con necesidad hemos ignorado? ¿Cuánta gente está en nuestro contorno que está pasando por momentos muy difíciles, tal vez económicos, pero que su problema no es el dinero? Y hemos ejercido el derecho a guardar silencio. Hemos ejercido el derecho a ignorarlos. Hemos ejercido el derecho a sacarles la vuelta. O simplemente a no chocar con eso porque no queremos. Creo que Dios siempre está teniendo gente a nuestro alrededor para bendecirnos, pero también quiere usarnos a nosotros para bendición de otros. Usted y yo fuimos invitados a este lugar por alguien, ¿o no? Alguien nos invitó y alguien nos trajo. Tal vez usted no conoció a Cristo en esta congregación, pero lo conoció en otra. O alguien ya le estuvo diciendo, mira, Dios tiene un plan para ti, congrégate, busca una iglesia, ve que oren por ti. Y uno, no, ya no quiero. Ándale, que mira. Bueno, estamos usando el derecho de compartir, y a la hora que estamos compartiendo con aquella persona, le estamos casi diciendo, Dios va a hacer algo. Ya no podemos hacer nada más que esto, ¿verdad? Insistirle, invitarle, y gracias a esas invitaciones y a esa insistencia, muchos de los que estamos aquí tenemos fe. Nos ha cambiado la vida. Hemos sido transformados. Y nunca va a ser igual la vida ya. Y decimos, qué bendición que aquella persona me invitó, ¿no? Que me trajo. Qué bueno, porque ¿dónde estaría yo? ¿Ya se acordó? Dígale gracias, Señor, por la persona que le invitó a la iglesia. Aunque haya venido usted a fuerza hoy, que lo hayan traído porque no le quedaba otra, dígale gracias, Señor, porque me trajiste a través de alguien. Dice la Biblia que Dios usa cuerdas de amor. Entonces la persona que le invitó hoy es una cuerda que usa Dios, una cuerda de amor. Amén. Ok. Ahora, pero hay otro personaje, el personaje de los pies, ¿sí? Que fue bendecido por la insistencia de los otros. Yo quiero, antes de entrar con el otro personaje, quiero decirle, no se canse de hablar de Dios. No se canse de invitar a las personas. No le hace que se enojen con usted, ni modo. No le hace que le dejen de hablar.
Si no le hablan porque usted tiene una fe en Dios, ay, entonces estamos peligrosos, ¿no? No se canse de hablar porque no sabemos si Dios va a hacer algo en la vida de esa persona. No sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces no se canse de hablar, no se canse de invitar. Si Dios ha tratado con usted, invite a otra persona. Mire, ahorita que está lo del ébola, dicen que los 2 misioneros que trajeron de África a Estados Unidos sanaron. Que hubo una medicina que lo estaban probando solamente y la probaron con ellos y sanaron. Que ahora van a ponerlos en observación para que si en realidad hay una sanidad total, entonces guarden la medicina y no se la den a nadie, que se mueran todos los de África. ¿Eso dijeron? Seguramente no, ¿verdad? Pero si hubieran hecho eso, ¿qué decimos? No, pues qué mala onda, ¿no? No, pues que se salven. Bueno, eso pasa precisamente cuando nosotros no compartimos con las personas. Les estamos diciendo, váyanse al infierno. Sí, cuando tú no le compartes a una persona que hay vida eterna y que Dios los quiere llevar a la eternidad con Él, si no les compartimos, les estamos diciendo, váyanse al infierno. Ustedes quieren ánimo. Bueno, ojalá y les pudiéramos decir, pero no les decimos. O sea, nada más en nuestra mente decimos, se van a morir, se van a ir al infierno. Y a lo mejor hasta gusto nos da que algunos sí se vayan al infierno, ¿no? ¿Quién sabe? Pero nuestra actitud de ejercer el derecho a no compartir está provocando que mucha gente no encuentre la verdadera solución. Así que usted y yo tenemos el derecho de guardar silencio o tenemos el derecho de compartir con otros el amor de Dios. Cada quien es libre. Nadie obligó a Juan, nadie obligó a Pedro, simplemente ejercieron el derecho de compartir con otros. Ahora sí, vamos al personaje. Este hombre tenía muchas necesidades y estaba pensando en el dinero. Dice que cuando los vio les rogaba. O sea, no nada más estiró la mano. No fue una actitud de a ver quién me da, tapadito y con la mano estirada. No, les rogaba. ¿Ha visto personas que piden limosna rogando? Que, ¿cómo dicen? Una limosnita por el amor de Dios. Esa es muy clásica, ¿no? Tiene hasta su tonalidad y todo. Pero yo he visto personas desesperadas. Aquí han llegado, bueno, aquí llega mucha gente, ¿no? A pedir dinero todos los días, a todas horas, no importa el horario. Pero yo he visto personas desesperadas, realmente. Ya hasta me eché una clase de psicología, soy graduado en doctorado de a quién darle y a quién no. Y aún así me dan vuelta, ¿no? Porque el clásico es, me robaron, me dejaron sin papeles, pero yo voy a una iglesia. Ok, vamos a llamarle a tu iglesia. Ay, se me olvidó el número. ¿Qué iglesia es? ¿En dónde está? Pues está en tal lugar. Ok. ¿Y cómo se llama la iglesia? Y ya no me... Pero es de estas. Ah, ¿por qué colonia más o menos? No, pues por la colonia fulana. Ah, ahí hay esta y esta. Voy a llamar a las dos, a ver. No, pero es que a lo mejor ni me conocen. Es que yo me sentaba hasta atrás. Me están diciendo mentiras, ¿no? Pero he visto personas que llegan y pastor, estoy en una situación muy difícil, por favor, y a ver, vamos a ver. Me ha tocado acompañar a personas que en realidad su situación es muy triste, muy difícil y hay que ayudarles, ¿no? Y este hombre
No sé qué estaba pasando, además de su situación de pedir limosna siempre, pero había una desesperación, les rogaba, y él creía que el dinero era la solución. Sin embargo, Pedro y Juan tenían la solución para él para siempre. Porque alguien te puede ayudar con dinero, pero no te resuelve el problema. Alguien te puede dar una buena instrucción, pero no te resuelve el problema. Alguien te puede dar muy buenos consejos, pero si no los practicas no te resuelve el problema. Pero cuando llega Dios a tu vida y tú lo puedes hacer tu Señor y puedes dejar que Él obre poderosamente en ti, obedeciéndole, entonces la cosa cambia. No te resuelve un problema, te ayuda a enfrentarlo, te ayuda a enfrentarlo. En este caso, este hombre era un hombre cojo que no podía trabajar, pero dice la Biblia que fue sanado y entonces se le resolvieron sus problemas económicos. No, ¿verdad? Pero ya podía trabajar, que era diferente. Ya podía trabajar, ya podía moverse de un lado a otro, ya podía ganar tal vez, no, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor se gana más pidiendo limosna, pero, pero a lo mejor sí ganaba buena lana, ¿no? Pero la verdad es que Dios sí veía el problema. Es como cuando alguien tiene problemas de alcoholismo. ¿El problema es el alcohol? No es el problema el alcohol, es otra cosa que hay adentro. El que tiene problemas de drogas, su problema en la droga no es la droga, es un problema que hay dentro. Esa es la manifestación. Las personas chismosas, ¿su problema es el chisme? Sí, sí es. Pero es la manifestación de algo, de amargura, de molestia, de rencor. Y entonces es la manifestación. La raíz está en otro lado y esas raíces solamente las puede curar Dios. Decía Bill W., un hombre, el de los que fundaron Alcohólicos Anónimos, después de 20 años de sobriedad, volvió a tomar. Y entonces él se dio cuenta que su situación no era el haber dejado de tomar, sino no haber sanado su problema, que lo volvió a llevar a caer. Entonces, el problema no es dejar de hacer cosas, el problema no es salir de una deuda, el problema es sanar el problema que existe dentro. Y Dios tenía la solución para este hombre, para sanar su problema de verdad. No un problemilla, sino el verdadero problema. Pero este hombre tenía que ejercer su derecho a creer o a no creer. Sencillo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo agarró del brazo. A ver, vamos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hasta ahí no había pasado nada. Y Pedro le tomó del brazo por la mano derecha, le levantó y Pedro le levantó. ¿Sí? ¿Sí está así la historia? Y Pedro le levantó. ¿Y luego qué hizo el cojo? ¿Y qué hizo? Y brincó. ¡Esa! Gracias. Si él no se endereza, no creyó. Por eso Jesús al hombre que estaba en el estanque le preguntó, ¿de verdad quieres ser sano? Y él le dijo, es que no hay nadie que me levante. Ay, nadie me ayuda. Y le dijo el Señor, pues levántate. Y entonces ya fue, bueno, pues sí, pues. Y ya se levantó y sanó. Pero aquí en este caso, él sucedió lo mismo. Dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie. Entonces la acción de creer es muy importante. Es muy importante. Quiero decirte algo. A lo mejor tú no eres ahorita todavía la persona que tiene que estar compartiendo con otros la bendición de Dios. A lo mejor tú llegaste hoy diciendo, ay, quiero ver si se solucionan mis problemas. Sí, no se van a solucionar.
Lo siento, en la tele dicen que sí. Los brasileiros especialmente, ¿no? Dicen que esta persona estaba enferma y tuvimos un encuentro y ella de ahora tiene mucho dinero y tiene... Bueno, esa es pura mercadotecnia para que ustedes vayan. El mensaje de Cristo es: arrepiéntete y abandona tu vida equivocada. Ese es el mensaje de Cristo. Aquí no te vas a ser ni millonario, aquí no vas a ser una persona súper próspera, no es cierto. Y a lo mejor no te gusta esta iglesia y te vas a tener que ir, ni modo. El mensaje de Cristo es que Él quiere perdonar tus pecados. Y tu problema económico, y tu problema de salud, y tu problema de otras cosas, tiene que ver con tus pecados. Con mis pecados. Bueno, los míos conmigo, los tuyos contigo. Si resolvemos el asunto del pecado, entonces Dios nos va a enseñar a enfrentar lo demás. Y entonces la bendición del Señor se va a ir manifestando, como el hombre que brincó y sus pies ya estaban listos. Su problema no era el dinero, su problema no era quién lo llevara al pórtico, su problema no es quién le iba a dar dinero y cuánto le iba a dar, su problema era que estaba lisiado y Dios quería sanarlo. Tu problema no es el dinero, tu problema no es la gente que está a tu alrededor, tu problema no es lo que te está pasando. Tu problema, nuestro problema, es que no hemos reconocido a Jesucristo como Salvador en nuestra vida y no le hemos creído. Él no quiere estar haciendo milagros en nosotros. Él es todopoderoso y Él podía hacer milagros todos los días y a cada rato. Él quiere transformar nuestra vida. Ojalá y nuestras vidas se transformaran con milagros todos los días. Pero vieron de Jesús tantos milagros y decidieron matarlo. Por eso más adelante Pedro les dice: a este Jesús al que ustedes entregaron a Pilato para que lo matara, ese fue el que lo sanó. Ese fue el que lo sanó. Entonces tú tienes el derecho a recibir de Dios o no. Tú puedes decidirlo o puedes ignorarlo. Como te digo, no te va a solucionar tus problemas, te va a ayudar a enfrentarlos. Si tienes que pagar dinero porque debes, lo vas a tener que pagar. No te van a llamar por teléfono y porque oraste a Dios y te van a decir: oh Señor, su deuda está cancelada, no supimos qué pasó, porque eso hacen en la televisión. Dicen que tú siembres tu lana ahí y órale, y al rato te van a llamar: su deuda es cancelada. Pues díganme qué banco y qué gerente y todo para meter ahí mi dinero, ¿no? Claro que Dios hace milagros y lo puede hacer, pero ese no es su propósito. Es la paz que el mundo no da. Es el amor que solo el Padre puede dar. Es la esperanza de saber que hay una eternidad. Es el saber que la raíz de mis males es la que va a sanar y se va a manifestar en mis costumbres, en mis hechos. Van a cambiar radicalmente. Por eso una persona de la noche a la mañana, cuando dice: y ya no tomé nunca más, y sin programa y sin nada, es porque la raíz del problema sanó. Se sembró la esperanza y empezó a dar fruto. Este hombre creyó a Dios, se dio cuenta que su problema no era el dinero y brincó. Y me gusta lo que sigue, dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Le seguía pues. Ahí de momento brincó y se alocó y luego se metió al templo y seguía brincando y seguía alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, dice, y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico de Salomón. Los agarró a los dos. No sé cómo sería que, ahora no se me van. Cuando vieron que la multitud se emocionó y empezó a cuestionarse si él era o no era, y entonces se salieron del templo. El pórtico de Salomón era una especie, pues como un porche, ¿no? Pero no estaba, algunos dicen que estaba al frente con dos columnas, y algunos dicen que estaba en la parte de arriba del templo, que era así, varias columnas, como un porche romano. Y en otro pasaje dice que Jesús fue ahí a orar en una ocasión. Bueno, pues se fue con ellos. Yo me imagino que era el de la parte de atrás, porque hay una explanada. Y dice la Biblia que se convirtieron como 5,000 ese día. Él los agarró, el hombre cojo, bueno, ya no el ex cojo, los agarró, ¿y a dónde los llevó? Al pórtico. ¿A qué los llevó? A predicar. Él no sabía qué hacer, pero él los agarró a los dos, los sacó del templo y los puso frente a la gente. Él ya estaba compartiendo con otros. Y entonces cuando la gente empezó a preguntar, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y empezó a predicarles. Y no les dijo, hagan caso porque de hoy en adelante sus problemas serán resueltos. No, les dijo, ustedes mataron a Jesús. ¿Quién se convierte así? Solo el poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Ok, entonces yo puedo tener el derecho de compartir o ignorar a las personas que me rodean, que están pasando por momentos difíciles. Amén. Espero que sean más los momentos de compartir que los momentos de ignorar. Segundo, yo puedo recibir o ignorar la bendición que tiene Dios para mí. La gente que se ha acercado a mí, yo la puedo ignorar. Tengo el derecho de ignorarlo, ¿o no? Tengo el derecho de decir, están bien locos, está bien. Tengo el derecho de decir, voy para que ya no esté molestando. Tengo el derecho de decir, voy a ver si se hace mi novio o mi novia. Tengo el derecho de decir, voy para ver si lo veo o la veo. Hay muchas razones para ir. Pero si usted ejerce el derecho correcto, Dios le va a bendecir. Usted tiene el derecho de recibir de Dios y dejar que Dios lo haga. Amén. Y tercero, dice así, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nosotros lo hubiéramos hecho. Ellos tenían el derecho de adjudicarse el milagro o adjudicárselo a Dios. ¿O no? Ellos pudieron haber dicho, a ver, momento, ahora aquí nosotros somos los jefes y ustedes son los súbditos. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Dijeron, a ver, espérenme, nosotros no fuimos. Fue Jesús al que ustedes mataron. Él hizo las cosas. Ahora voy a conjuntar las dos partes primeras con esta. Cuando Dios te está usando a compartir con otras personas, no eres tú. Tú pones la voluntad y Dios hace lo demás. Amén. Tú comienzas y el Espíritu Santo hace lo demás. Entonces no te sientas que tú eres aquel que
trae a los pies de Cristo. No, nadie trae a los pies de Cristo a nadie. El Espíritu Santo es el que trae a los pies de Cristo a las personas. Tú pones la voluntad y Dios te usa. De igual forma, el día que yo acepté a Jesús, sí es cierto, pero Él ya te había aceptado primero. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él ya nos anduvo buscando. ¿A quién usó? A la persona que puso su voluntad. Entonces, a veces nos acercamos a Dios como diciéndole, ay Señor, me debes, ya vine, ya te estoy cumpliendo. Ya vine a tu templo, es más, ya hasta eché una limosnita ahí. Así es que, éntrale, no te olvides de mí. No, Pedro y Juan dice, nosotros no hicimos nada. Quien lo hizo fue Jesús, Jesucristo. Ellos pudieron adjudicarse el derecho de decir, sí fuimos nosotros, pero le dieron la gloria a Dios y le dieron el lugar a quien lo hizo. Nosotros simplemente somos siervos. Es emocionante cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Es emocionante cuando el Espíritu Santo es el que nos mueve y ponemos la voluntad y entonces Él nos mueve. Es interesante y es emocionante ver vidas transformadas por Dios. Es interesante que el pastor, yo como pastor, predique, pero que Dios sea el que toque los corazones, porque si ustedes me escuchan a mí y empiezan a enfocarse en mí, ya perdieron, se van a ir al infierno. Porque el único que debemos de atender es a Jesucristo. Dicen que llegó un hombre allá a los Estados Unidos y dijo, oiga, yo ando buscando una iglesia, dice, quiero saber si aquí hay una iglesia de Jesucristo. Dice, mire, allá está la del hermano Méndez, allá está la del hermano Paul y acá está la del hermano Smith. Que yo sepa, Jesucristo no tiene iglesia por aquí. Porque a veces nosotros los pastores nos sentimos que somos los meros chipocludos. Y no es cierto. Si Dios le usa a usted a la hora de orar por alguien y esa persona recibe respuesta de Dios, no es usted. Somos instrumentos solamente. Somos instrumentos, y si Dios usó la quijada de un burro, ¿qué no hará con el burro completo, verdad? Pero es Dios el que hace las cosas. Dios es el que hace las cosas. ¿O no? Así que tenemos el derecho de decir, pues yo acá soy el mejor, o tenemos el derecho de darle la gloria a Dios. Dice la Biblia que simplemente siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hacemos. Nada más. Mire, voy a terminar y le quiero invitar otra vez en las 3 posiciones. Si usted es un cristiano de tiempo, imagínense cuánta gente se quedó en el pórtico, ahí, más bien en la puerta de la Hermosa, sentado esperando que usted le diera la solución. A lo mejor esa puerta de la Hermosa es su vecino, su familia. Están sentados pidiendo limosna. Perdónenme la expresión, pero más que limosna están clamando salvación. Porque a lo mejor la ignorancia de Dios los tiene en esa situación. ¿Cuántas bendiciones ha dejado usted de recibir por falta de fe? Por no atreverse a creerle a Dios, por no atreverse a leer y decir, yo tengo que obedecer esto que me dice Dios. ¿Y cuántas cosas se quedaron ahí nada más? Y el Señor ya le tenía agarrado del brazo, ya nomás era cosa de que usted brincara. Pero no quiso. Ahí se quedó. Yo prefiero la vida como la llevo. No soy tan malo, decimos. Yo siento que soy buena persona.
Y por otro lado, si Dios le está usando, usted es un buen líder de grupo, usted es un buen orador, usted es un buen ora y las personas sanan, usted es una persona que conoce mucho la Biblia, que tiene carisma, un buen maestro de niños, de jóvenes, un gran músico, un gran ujier, y ya se siente que el aire no le debe pegar muy fuerte para que no lo lastime, perdió el piso. Los cristianos debemos de tener los pies en el suelo y el corazón en el cielo. Amén. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y no se refiere a dinero ni a fama. Dicen que el peor problema que tienen los pastores es la lana, la fama y la dama. Porque se sienten mucho y se patinan, se resbalan. Y la cama, porque son flojos. Muchos se hacen flojos, dicen, pues ya esa es la obra que hice como pastor. Y no, hay que trabajar. La gracia es bonita, pero con acción es mejor. Amén. Ore al Señor, vamos a pedirle que en cualquier situación en la que me encuentre de estos 3 puntos que vimos, pueda yo tomar una decisión correcta. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón por actitudes equivocadas que hemos tenido delante de tu presencia. Necesitamos, Señor, ejercer nuestros derechos de una manera correcta y más que todo, Señor, que tu amor se manifieste en todas las personas que están a nuestro alrededor. Que nadie se quede sin conocer de tu amor. Perdona nuestra apatía, Señor, y permítenos ser testigos tuyos. Llevar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Espera el sí de nosotros. El sí de nosotros. Amén. En el reclusorio